Hola a todos, ¿cómo están? Buena tarde. Hoy te recordamos el buen uso de las pastas dentales blanqueadoras. El Plus de la tarde arranca así. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Atención con el uso exagerado de las pastas dentales blanqueadoras. Todas tienen en su composición productos abrasivos, pero las que aclaran los dientes tienen mayor cantidad. Entonces, ¿qué pueden causar? Sensibilidad y desgaste del esmalte. Cada vez que vas a usar uno, tenés que usarlo con moderación y bajo la orientación clínica de tu odontólogo. Mirta, ¿cómo estamos? Ya conociendo un poquito de los riesgos que genera el mal uso de las pastas dentales blanqueadoras, ¿quiénes pueden utilizar? ¿Qué tipo de personas? Bueno, todos aquellos que ya tengan una dentadura, o sea, con los dientes permanentes, Sí. y que hayan culminado la calcificación de los dientes. Esto es alrededor de los 16, 17 años. Genial. Entonces, ahí recién en esa etapa. ¿Y cuánto duran sus efectos? El efecto es relativo, depende mucho del tipo de hábitos alimenticios que tenga cada paciente. El que consume tereré, mate, café, cocido, probablemente en un menor tiempo necesita hacer un refuerzo del blanqueamiento. Perfecto. Dejamos, por supuesto, nuestro buen consejo para lucir siempre una buena sonrisa. Controles con el odontólogo cada 6 meses, buen cepillado, uso de hilo dental y una alimentación sana y equilibrada. Bueno, así tuvimos todos los consejos sobre el buen uso de las pastas blanqueadoras, así que bien recomendados para todos. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.